Gloria al Señor. Vamos en esta tarde, una vez más, a la palabra de Dios. Voy a invitarlos a que abran sus Biblias allá en el libro de Génesis, en el capítulo 4. Génesis, en el capítulo 4. Hay situaciones en la vida en la que nos hemos acostumbrado a lo que tenemos, que nos han facilitado mucho la existencia y han llegado a ser parte tan esencial y tan importante de la vida, que muchas veces pensamos que aquello que tenemos, que aquello que poseemos, es tan vital que muchas veces nos atrevemos a decir: yo no podría vivir sin esto, yo no podría vivir sin aquello. Sí, hay personas que están tan acostumbradas, por ejemplo, ahora, o estamos, porque es una realidad en estos días que vivimos, a un pequeño aparato como lo es el celular, en donde nos ha facilitado la vida de una manera tan maravillosa. Usted puede hacer múltiples cosas con tan solamente un aparato, y cuando dicho aparato se descompone, se le pierde, busca la manera de comprarse otro, porque dice usted: yo no puedo vivir sin un aparato como ese, me quedo incomunicado, no puedo hacer nada de lo que estoy acostumbrado a hacer. Entonces hay objetos o hay cosas en la vida en la que decimos: yo no podría vivir sin aquello. O quizá, hablando de una forma un poco humana, cuando estamos muy acostumbrados a la esposa, o la esposa está acostumbrado al esposo, ¿sí? Decimos: yo no podría vivir sin mi esposa, o yo no podría vivir sin mi esposo. Más cuando él es el que trabaja, él es el que suple, la hermana, la mujer está dedicada al trabajo del hogar, y todo de lo que ella puede tener en casa para los gastos de la familia, incluso para sus propios gastos personales, provienen del trabajo del esposo. Dice: yo no puedo vivir, yo no podría vivir sin mi esposo. Y hablamos que hay situaciones o hay cosas en las que muchas veces nosotros no podríamos vivir. Pero también sabemos que hay quien dice: yo sí podría vivir sin aquellas cosas. Una persona puede considerar sí poder vivir lejos de algunas cosas, podría vivir sin tener acceso a algunos aparatos tecnológicos, o podría también sobrevivir sin tener algunas comodidades. Hay algunos que dicen: no, yo no necesito de comodidades para vivir, yo no necesito de aquello, yo no necesito de lo otro para poder vivir. Hay un programa en la televisión en donde hay algunos hombres que se internan en el bosque, en el monte, en donde sobreviven solamente con lo más esencial, a lo mejor un cuchillo para poder cazar algún animal, un poco de fuego para cocer ese animal, y viven algunos días así, con lo más elemental o con lo más necesario. Pero realmente es que hay cosas, hermanos, por las cuales nosotros no podremos vivir jamás, como por ejemplo el aire que respiramos. Una persona puede limitarse a tener otras cosas, pero nunca podría decir: yo no necesito el aire para poder vivir. O por ejemplo el agua que bebemos. El agua que nosotros bebemos es tan esencial para nuestro organismo, para nuestro cuerpo, y más ahora en estos tiempos de calor. No, hombre, el garrafón de 20 litros no es nada.
estarlo llenando constantemente porque es muy necesario. Nadie puede decir yo no necesito el agua para poder vivir, o la alimentación básica que el cuerpo necesita. Pero de igual forma y aún mayor, sabe, el hombre realmente no puede vivir sin Dios. Hay una necesidad que el hombre tiene que suplir, y es el que tiene que vivir siempre cerca de Dios, ya que al apartarse de su presencia es fatal y produce efectos terribles en la vida. Vamos a dar lectura la palabra de Dios en Génesis capítulo 4, de los versículos 1 al 16. Quiero predicar en esta tarde un tema titulado No te alejes de Dios. No te alejes de Dios. Génesis capítulo 4, versículos 1 al versículo 16. Dice la palabra de Dios de esta manera: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Una vez más, versículo 16 únicamente. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Podemos verlo, lo terrible que es vivir lejos de la presencia de Dios en la vida de Caín. Caín recibió una maldición porque asesinó a su propio hermano. Fue el primer asesinato que se dio en la historia. Y es terrible porque ahí podemos ver lo que realmente hay en el corazón del hombre. El hombre siempre estará dispuesto a todo cuando algo no le agrada, cuando algo no le parece, cuando algo no le gusta, cuando algo que él ofreció, que él dio, no fue aceptado como él quisiera o como él quería. Vemos que el hombre entonces está dispuesto a matar para complacer su propio corazón. Podemos ver en este versículo 16 lo terrible que es vivir entonces lejos de la presencia de Dios en la vida de Caín. Salió pues Caín de delante de Jehová. Y salió pues Caín de delante de Jehová implica que Caín se salió de los cuidados y de las bendiciones que Dios tenía para él. Se salió de ese lugar de cobertura y se fue a un lugar errante.
se fue a un lugar lejos de la presencia de Dios. ¿Cuántas personas como Caín han salido lejos de la presencia de Dios para vivir de acuerdo a sus condiciones? Y cuando esto pasa, su vida se caracteriza muchas veces por varios aspectos. Cuando una persona se sale, huye de la presencia de Dios para vivir de acuerdo a sus propias condiciones, vienen varios aspectos en su vida de una forma muy negativa. El hombre sin Dios siempre cree tener un mejor plan para vivir. El hombre sin Dios siempre piensa que puede poner sus propias condiciones respecto a lo que él va a vivir. Pero una vida sin Dios podemos ver que trae muchos aspectos negativos en nuestra vida, o en la vida de aquel que se sale, que se va y ya no vive bajo la cobertura de Dios. Aquella persona que se sale de la presencia de Dios, que se aparta de Dios, que se aleja de Dios, habla de una persona que escoge su propia manera de acercarse a Dios. Este hombre tratará, o esta persona tratará de acercarse a Dios, pero no a la manera que Dios quiere que lo hagamos. Dios había diseñado un plan de cómo acercarse a Él desde el principio. Dios le había dicho a Adán y a su esposa Eva cómo ellos tendrían que acercarse a Dios. Y la forma en cómo ellos tendrían que acercarse a Dios era trayendo una ofrenda de su voluntad, de su corazón, una ofrenda que agradara a Dios. Antes de que ellos se acercaran con una ofrenda, Dios había hecho algo por ellos. Y lo que Dios había hecho fue que Dios había matado a algunos animales para que con sus pieles pudieran ser cubiertos. Y Dios trae instrucciones a la vida de Adán juntamente con su esposa para que enseñaran a sus hijos cómo ellos debían de acercarse a Dios. Uno de ellos lo hace a la manera de Dios, el otro empieza a hacerlo en su propia manera, y vemos que eso acarrió para que él se saliera y viviera sus propias condiciones. Cuando vivimos, o cuando la persona vive lejos de Dios, su corazón no es humilde, su corazón es arrogante, porque un corazón humilde se rinde a la voluntad de Dios y decide acercarse a Él de acuerdo a las condiciones de Dios y no a mis propias condiciones. Una persona que se aleja de Dios vive en su propia condición, siendo una mentira, y que solo pretende aplacar su culpa de su alma. Versículos 3 y versículo 4, una vez más dice la palabra de Dios: aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Cuánta gente, cuántas personas les molesta que les digan cómo tienen que vivir? Yo creo que es algo que generalmente no nos gusta. Tienes que vivir así, tienes que dejar aquello, no tienes que hablar así, tienes que comportarte así, tienes que tener esta actitud, aquella actitud no es buena. Y yo creo que a nadie nos gusta que nos digan cómo tenemos que vivir, pero Dios en su palabra nos dice cómo tenemos que vivir. Dios en su palabra nos da instrucciones cómo debemos de vivir. Algunos teólogos han especulado las razones por las cuales la ofrenda de Caín fue rechazada, mientras que la ofrenda de Abel recibió la aprobación de Dios. Lo cierto es que por medio de su padre Adán, ellos como hermanos recibieron instrucciones de cómo tuvieron que acercarse a Dios. Y sabe,
uno lo hizo y el otro no lo hizo. La Biblia es muy clara al hacer la diferencia entre la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín. No porque Dios tenía favoritismo a Abel, no porque Abel le cayera mejor a Dios, por lo tanto aceptó su ofrenda. No porque Caín le cayera mal, por lo tanto despreció la ofrenda de Caín, sino el problema estaba en el corazón de estos dos varones. Entonces la Biblia es muy clara al hacer notar la diferencia entre estas dos ofrendas, entre la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín. Dice la palabra una vez más: Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Una ofrenda, cualquier ofrenda, la trajo a Jehová. Es importante notar que Caín trajo una ofrenda. Sin embargo, cuando habla de Abel, nos dice: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Lo mejor que Abel tenía lo trajo, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Hay un énfasis especial en la calidad de ofrenda que Abel acercó a Dios para agradar el corazón de Dios. Un hombre, Caín, trajo una ofrenda al Señor. Y Abel trajo los primogénitos, lo más gordo de ellas, lo que fue escogido para Dios. Eso fue lo que trajo Abel. Hay un texto en el Nuevo Testamento que indica que Caín quiso acercarse a Dios a su manera y no como sus padres le habían enseñado. Dice Judas en su único capítulo, el versículo 11, dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. En este caso, sabemos que Dios desaprobó la manera de Caín de acercarse a él. Y eso ocasionó que Caín se ensañara contra su hermano. Inició una envidia en el corazón de Caín hacia Abel, solo porque Abel estaba haciendo lo correcto, solo porque Abel estaba obedeciendo lo que se le había enseñado a hacer. Hay personas que le van a celar o le van a odiar a usted solo porque usted está haciendo lo correcto. Hay personas que a usted lo van a ver mal, lo van a mirar feo, solo porque vive una vida conforme a lo que Dios establece en su palabra que usted tiene que vivir. Una evidencia de una persona que vive lejos de Dios es que aunque dice honrarle y buscarle, lo hace siempre bajo sus propios términos. Nunca está dispuesto a aceptar su camino y a someterse a su voluntad. Muchas personas son como Caín, que profesando alguna religión deciden hacerlo bajo sus propias condiciones. Personas que dicen: yo no necesito ir a la iglesia. Personas que dicen: yo no necesito leer la Biblia. Hay personas que dicen: pero ¿cómo te atreves a decir que la Biblia es la palabra de Dios cuando fueron hombres quienes los escribieron? Nosotros sabemos que es cierto que la Biblia fue escrito por hombres, pero hombres inspirados por Dios a través del Espíritu Santo. Dios reveló su palabra a través del Espíritu Santo y ellos escribieron el pensamiento de Dios. Ellos escribieron las instrucciones de Dios, que es para cada uno de nosotros, qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Hay personas que se creen religiosas, pero que viven su religiosidad de acuerdo a sus propios términos y quieren acercarse a Dios como les parece mejor. Quieren darle a Dios lo que para ellos es bueno. Quieren darle a Dios no bajo lo que manda la Biblia, sino bajo lo que ellos creen que es bueno. Cuando una persona vive lejos de Dios, es seducido por el pecado y paga el precio por ello. Una persona que vive separado de Dios es una persona que será presa fácil del pecado. Siempre estará seducido por el pecado y una vez cayendo en ese pecado pagará el precio
por ese pecado cometido. Versículo 6 al versículo 7 dice la palabra: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Como cristianos que somos, no estamos libres de ninguna tentación. Tenemos a un enemigo que dice la palabra de Dios que él está siempre lanzando dardos de fuego contra el cristiano. Su blanco es el cristiano, su blanco es usted todos los días, y todos los días el enemigo estará lanzando dardos de fuego hacia su vida. ¿Cuáles son esos dardos de fuego? Malos pensamientos, malas palabras. El diablo quiere que usted tenga malos pensamientos, que diga malas palabras, que piense mal de su vecino, que pueda mirar a quien no debe de mirar. Y todo eso, mi hermano, el diablo está siempre tratando de dañar su testimonio como lo que dice que usted es, un cristiano. Sin embargo, aquel que es un hijo de Dios y que vive siempre bajo la cobertura de Dios, sabe que un cristiano, o sabe que él como hijo puede enseñorearse del pecado. Un verdadero hijo de Dios tiene que decirle no al pecado, no a los malos pensamientos, no a las malas palabras, no a las malas actitudes, no a todo aquello que lo compromete su relación con Dios. Muy claro la palabra de Dios cuando dice que el Señor, conversando con Caín, el Señor le dice: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te has enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué tu rostro tiene una cara? ¿Por qué tienes una cara de enojo? ¿Por qué tienes una cara larga? El Señor le dice: si bien hicieres, no serás enaltecido. Si bien hicieres, no serás bendecido. Si tú vives de acuerdo a lo que yo te he ordenado, a lo que yo te he enseñado, no habrá bendición para ti. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Cuando no hacemos las cosas bien, somos presa del pecado, somos presa de todo lo malo. Y el Señor lo dice: y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, dice, a ti será su deseo. Tú eres el blanco del pecado, el blanco del enemigo. Pero el pecado no puede tomar ocasión en tu corazón cuando tú tienes la autoridad sobre él. A ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Aquella persona que vive lejos de Dios cierra su corazón a Dios, cierra lo que la Biblia enseña, cierra a lo que el pecado puede producir en su corazón, y por eso se vuelve presa fácil del pecado. Y el pecado se adueña de ese corazón, de esa persona que vive separado de Dios. Caín tuvo la oportunidad de hacer el bien exactamente que su hermano Abel. Los dos llegaron bajo las mismas oportunidades de agradar a Dios a través de una ofrenda. Caín tuvo esa misma oportunidad de hacer el bien y también de ser honrado por Dios por su ofrenda, pero escogió el mal camino y lo arrastró a su propia ruina, al homicida a ser homicida de su propio hermano. Es triste cuando muchas personas viven como Caín, son seducidos por el pecado, se complacen en toda clase de obras malas sin saber que la paga del pecado es la muerte. Santiago capítulo 1 versículos 13 al 15 nos dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie,
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Da a luz a la muerte. Todo lo que ven nuestros ojos no es pecado. El pecado toma lugar cuando nosotros lo dejamos entrar en el corazón. Pero usted tiene que tener autoridad sobre lo que ve. Mi esposa siempre usa una frase bíblica en donde dice: pon guarda a mis ojos, pon guarda a mis labios, cuida lo que ves, cuida de lo que hablas. Y cada uno de nosotros debemos de tener un guarda, un guardián, para cuidar lo que vemos, cuidar lo que decimos. Hay una alabanza de nuestros niños que dice: cuidado con tus ojitos al mirar. Cuidado con tus ojitos al mirar, porque Dios está en los cielos y Él sabe todo lo que tú estás viendo. Algo así es el sentido de la alabanza. Y es una realidad donde nos dice que debemos de cuidarnos, porque una vez que dice la palabra de Dios, cuando una persona de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Cuando una persona se aleja de Dios, su vida es una vida infructuosa. Versículos 11 al 13 de Génesis 4 nos dice: ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Quien vive lejos de la presencia de Dios, su vida es una vida infructuosa. Quien vive lejos de la presencia de Dios, su vida es una vida infructuosa. Caín tuvo que pagar por las consecuencias de su pecado, y la misma Biblia afirma que sin la presencia de Dios en nuestras vidas, todo puede ser en vano, porque no tenemos el respaldo de Dios. Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por último, quien se aleja de Dios vive sin un propósito claro. ¿Habrá algo más terrible en la vida que vivir sin un propósito? ¿Habrá algo más tremendo en la vida que vivir sin un destino, sin un lugar en donde usted desea llegar? Y cuando una persona vive lejos de la presencia de Dios, es una persona que vive errante, vive sin rumbo, camina sin ninguna dirección. Su vida no tiene sentido, vive el día a día, pero no tiene una meta donde llegar. Versículo 13 dice: errante y extranjero serás en la tierra. ¿Quién es alguien errante? Es una persona que no tiene un rumbo claro, un rumbo definido. Es una persona que camina, pero no tiene un lugar a donde llegar. Y eso sucede cuando una persona se aleja de Dios. El cristiano sabe su final. El cristiano, a través de la palabra de Dios, puede conocer su lugar de llegada. Cada uno de nosotros sabemos que hay un lugar preparado para nosotros, un lugar de llegada, un destino asegurado. Cada uno de nosotros como cristianos sabemos
que estamos caminando con un rumbo, con una dirección, hacia dónde vamos. Sabemos que hay un lugar en donde vamos a llegar, en donde vamos a descansar. El libro de Apocalipsis nos aclara cómo será ese lugar en el cielo, donde ya no habrá más llanto, ya no habrá más tristezas, ya no habrá más dolor, ya no habrá más aflicciones, donde será un momento donde el tiempo de ver al Señor será de gozo, donde estaremos delante de su presencia, gozando de su presencia para siempre. Ese es el lugar de llegada del cristiano. Pero alguien que está lejos de Dios no sabe hacia dónde va, no sabe cuál es el propósito de su vida, no tiene un propósito definido en su vida más que el mundo material o las cosas materiales. Y después que termine, ¿qué va a pasar? Hay hombres, hay personas que tienen mucha inteligencia para poder acumular riquezas, dinero, casas, autos, pero después que han trabajado por muchos años para acumular todos esos bienes, después se preocupan y dicen: ¿qué voy a hacer con todo? ¿Qué voy a hacer con todo esto? ¿A quién se los voy a dejar cuando yo muera? No tienen un propósito, no tienen un destino asegurado, no tienen un final feliz. Y lo vemos en la vida de Caín. Cuando salió de la presencia de Dios, hubo palabras sobre Caín: errante y extranjero serás en la tierra. Un extranjero es una persona que vive en un lugar que no le pertenece. Un extranjero es una persona que no tiene una nacionalidad en ese lugar donde se encuentra. Estás aquí, pero no eres de aquí. Te vas para allá, pero tampoco eres de allá. Te mueves a otro lado, pero tampoco perteneces allá. Eres un extranjero en el lugar que pises. Le dice Jehová a Caín: errante y extranjero serás en la tierra. No sobre un lugar, sino en la tierra. En cualquier lugar que te encuentres sobre la tierra, vas a ser un errante y un extranjero. Cuando una persona vive lejos de Dios, su vida entonces es una vida de soledad, es una vida triste, sin un propósito firme. Es un errante, es un extranjero que jamás encontrará el significado de la vida. Caín vivió condenado lejos de la presencia de Dios y se marchó a habitar a la tierra de Nod, dice la palabra de Dios, que en hebreo significa tierra de soledad. Caín va a un lugar, Caín va a habitar a la tierra de Nod. Y este lugar, esta tierra en donde Caín se fue a morar, se fue a habitar, significa tierra de soledad, donde no hay nada. ¿Por qué no hay nada? Porque estás lejos de la presencia de aquel que te lo da todo. Porque estás lejos de la presencia de aquel que te suple todo. Porque estás lejos de la presencia de aquel que te garantiza que tú siempre estarás en completa paz, lleno de bendiciones, aún en las circunstancias difíciles, cuando te encuentras bajo su cobertura. Pero Caín salió y habitó en la tierra de Nod, un lugar de soledad. Muchas personas hoy en día viven de esta forma por causa de su pecado, por causa de su rebelión, por causa de que digan: yo tengo mejores planes que Dios, yo tengo mejores pensamientos que Dios, yo voy a vivir bajo mi propia voluntad, bajo mis propias condiciones. Entonces es cuando el Señor dice: entonces vas a ser errante y extranjero en la tierra. Sin embargo, Dios tiene un propósito diferente para su pueblo. El pueblo de Dios no tiene por qué ser errante y extranjero. Dios tiene grandes planes que comienzan con heredar la vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, versículo 10, en palabras de nuestro Señor Jesucristo, Él dijo: el ladrón no viene sino para hurtar,
y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vida abundante, una vida con sentido, una vida con propósito, una vida con rumbo, una vida con dirección. Una vida, mis hermanos, que hay un camino que ha sido trazado y que usted tiene que caminar, que usted tiene que vivir. La misión, el ministerio del diablo, del ladrón, es hurtarle, matarle, destruirle. Pero para eso apareció nuestro Señor y diciéndonos: yo he venido también. El ladrón ya vino, el ladrón ya está aquí. Él quiere hurtar, él quiere matar, él quiere destruir. Pero yo también he venido para que ustedes tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es importante que nosotros notemos lo que el Señor Jesús dijo que Él venía a dar: vida, una vida en abundancia. Entonces significa que el ladrón lo que le quiere hurtar y lo que le quiere matar y lo que le quiere destruir es esa vida, es su vida, es su manera de vivir, es su manera de pensar, es su manera de actuar, es su manera de hablar, es su manera de discernir las cosas. El enemigo quiere tomar ocasión en la vida de toda persona y también en la vida de un cristiano. Sin embargo, sabemos que nuestro Señor Jesucristo vino para que nosotros tengamos vida, y una vida de calidad, una vida en abundancia. Y una vida en abundancia no es tener las mayores riquezas. Una vida en abundancia es tener paz al lado de aquel que siempre nos protege y nos guarda. Vivir cerca de Dios es todo lo contrario que vivir lejos de Dios. Vivir cerca de Dios es contar con su bendición todos los días, con su fidelidad, con su misericordia, con su gracia, con su amor. Y vivir lejos de Dios es vivir extranjero y errante en una tierra que no te corresponde y que no te pertenece. Por eso el título de la predicación de esta tarde: no te alejes de Dios. No te alejes de Dios. El mundo es atractivo con todo lo que puede ofrecer. El mundo puede ofrecer tantas cosas que pueden gratificar momentáneamente lo que nosotros podemos pensar que es lo máximo. Pero sabe, viene también el mundo con sus cosas. El diablo llega juntamente con todo lo que el mundo ofrece y viene para hurtar y matar y destruir. No nos alejemos de la presencia de Dios. Mantengámonos siempre bajo la cobertura de Dios. Mantengámonos siempre bajo los cuidados de Dios. ¿Qué importa que no tengamos todas las comodidades que nosotros quisiéramos tener? Si contamos con las bendiciones de Dios todos los días, eso es tener vida, y una vida en abundancia. Voy a pedir que cierren sus ojos, inclinen sus rostros. Vamos a terminar la palabra de Dios en esta noche. Todo ojo cerrado, todo ojo inclinado.